En el otoño de 1846, en un archivo estatal del interior del país, apareció una contradicción que no debía existir. El libro no estaba dañado, no faltaban páginas, no había tachaduras ni correcciones. Era un registro de defunciones infantiles, cuidadosamente ordenado por fecha y distrito. Cada entrada seguía el mismo formato: nombre, edad, filiación, causa probable de muerte, firma del funcionario. Todo indicaba normalidad hasta que alguien leyó una línea completa. El nombre estaba escrito, la edad también. La causa de muerte figuraba con claridad, pero el niño no estaba muerto, no según ningún otro documento del Estado. En el censo del mismo año aparecía vivo, en los registros escolares figuraba activo, en una lista de trabajo familiar su presencia era explícita, y aún así el acta de defunción estaba sellada, no como error, no como borrador, como documento definitivo. A partir de esa entrada, el patrón comenzó a repetirse. Niños registrados como fallecidos seguían apareciendo en documentos posteriores, no una vez, no de forma aislada, en distintos distritos bajo distintas administraciones con la misma estructura formal, muertos en papel, vivos en la práctica. El Estado no había perdido el control de sus registros, había producido dos realidades incompatibles y las había aceptado ambas. En ningún caso figuraba una rectificación posterior, ninguna nota marginal, ninguna aclaración. Las actas de defunción permanecían cerradas, aunque el niño continuara existiendo para otras dependencias. Legalmente había muerto, administrativamente ya no podía ser recuperado. El archivo no mostraba conflicto, mostraba algo más inquietante: coherencia interna. Cada acta seguía el protocolo, cada sello estaba en su lugar, cada firma correspondía a un funcionario autorizado. No se trataba de corrupción visible, ni de negligencia evidente. Era una muerte declarada correctamente. En una circular interna del mismo periodo, una instrucción breve explicaba parte del mecanismo. No hablaba de niños, no hablaba de defunciones falsas. Solo indicaba que una vez cerrada un acta no debía reabrirse salvo por orden superior, y esa orden nunca llegaba. Los niños declarados muertos en vida quedaban atrapados en una zona que el Estado no había previsto corregir. No podían heredar, no podían figurar como dependientes legales, no podían ser reclamados oficialmente si desaparecían. Existían, pero no del todo. En los libros parroquiales, muchos de ellos seguían recibiendo sacramentos. En las comunidades seguían siendo vistos. En las casas seguían ocupando espacio, pero para el Estado ya habían sido concluidos. No hay registros de protestas, no hay denuncias formales, no hay investigaciones abiertas, porque para reclamar primero había que demostrar que el niño estaba vivo, y para demostrarlo había que corregir el archivo, y el archivo no se corregía. Ese es el punto exacto donde comienza esta historia. No con una muerte física, sino con una decisión administrativa. Antes de continuar, conviene detenerse un momento y pensar en algo sencillo. Si un niño puede ser declarado muerto sin dejar de respirar, ¿en qué momento deja de estar protegido? Esa pregunta no aparece en ningún documento oficial, pero explica por qué, durante décadas, el Estado pudo producir niños muertos en vida sin que nadie supiera exactamente cuándo empezó. Al revisar más actas del mismo periodo, quedó claro que el primer caso no era una anomalía aislada. Las defunciones administrativas de niños vivos seguían un procedimiento reconocible, no idéntico en cada distrito, pero estructuralmente similar. El proceso comenzaba siempre con una notificación mínima. Un informe breve, a veces incompleto, que comunicaba una muerte ocurrida fuera de supervisión directa, en el campo, en una vivienda privada, durante un traslado. No había autopsia, no había verificación independiente. Bastaba con la declaración de un tercero autorizado. Una vez emitida el acta, el sistema se cerraba. El nombre del niño pasaba automáticamente a una categoría final, no figuraba como pendiente, no quedaba marcado para revisión. Legalmente el caso estaba resuelto, pero otros departamentos no recibían la misma información. Los censos se elaboraban con datos recogidos meses antes. Las escuelas parroquiales no consultaban los libros estatales, los padrones locales se actualizaban con retraso. Así, un niño podía ser declarado muerto en una oficina y seguir existiendo para todas las demás. Lo inquietante no era el desfase, era la ausencia total de mecanismos de corrección.
En los manuales administrativos de la década de 1840 no existía un protocolo para revertir una defunción errónea. La muerte era considerada un evento definitivo, no una hipótesis sujeta a verificación posterior. Una vez registrada, se asumía como irreversible. La lógica era simple: el Estado podía equivocarse en un nacimiento, no debía equivocarse en una muerte. Por eso, cuando surgía una contradicción, un niño muerto que seguía siendo visto, el sistema no reaccionaba, no porque no lo supiera, sino porque no tenía una vía legítima para actuar sin reconocer un fallo estructural. En algunos distritos, la solución fue el silencio administrativo. En otros, la fragmentación. Los documentos dejaron de cruzarse entre sí. Las listas escolares ya no se comparaban con los registros civiles. Las parroquias dejaron de remitir informes completos. Cada oficina trabajaba con su propia versión de la realidad. El niño existía mientras nadie obligara a los archivos a coincidir. En una serie de actas fechadas entre 1847 y 1849 aparece una nota recurrente en el margen inferior. No explica el motivo de la defunción ni ofrece detalles adicionales, solo dice: concluido según procedimiento. Esa frase no describe un hecho, describe una decisión. Algunos niños declarados muertos continuaron viviendo durante años, otros desaparecieron sin dejar rastro, sin que su ausencia generara investigación alguna. Legalmente no podían desaparecer, ya estaban muertos. Para el Estado no había pérdida, no había víctima, no había caso. Aquí es donde el mecanismo revela su verdadera función. No se trataba de matar niños. Se trataba de cerrar expedientes, eliminar la obligación de seguimiento, eliminar futuras responsabilidades, eliminar preguntas. Si un niño declarado muerto sufría un abuso, nadie podía denunciarlo. Si desaparecía, no había secuestro. Si moría de verdad, no había doble registro. La defunción previa absorbía cualquier consecuencia futura. Antes de avanzar, conviene plantear una pregunta incómoda. Si declarar muerto a un niño resolvía tantos problemas administrativos, ¿por qué el sistema habría de corregirlo? En el siguiente acto veremos qué ocurría cuando alguien intentaba hacerlo. El primer intento documentado de corregir una de esas defunciones no comenzó en un archivo. Comenzó en una oficina local con una solicitud sencilla que no estaba pensada para cuestionar al sistema. Una mujer se presentó para actualizar el padrón familiar. Llevaba consigo a un niño de unos 9 años. El funcionario anotó los datos habituales y al verificar el nombre encontró una marca inesperada. El niño figuraba como fallecido. La defunción había sido registrada 3 años antes en otro distrito con una causa genérica y sin observaciones. El acta estaba cerrada, sellada, legalmente indiscutible. La mujer insistió en que debía tratarse de un error. El niño estaba allí, caminaba, hablaba, respondía a preguntas. No había duda física de su existencia. El funcionario no discutió eso, discutió el procedimiento. Explicó que no tenía autoridad para modificar un acta de defunción, que para hacerlo debía existir una orden superior, que esa orden requería pruebas formales, y que las pruebas debían ser evaluadas por la misma instancia que había emitido el documento original. El problema era evidente: el distrito que había registrado la muerte ya no conservaba los informes iniciales, solo el acta final. No había expediente que reabrir, no había error que señalar sin admitir una falla del sistema. La solicitud fue rechazada. No por falta de evidencia, por falta de vía administrativa, el niño siguió figurando como muerto. A partir de ese momento comenzaron a aparecer consecuencias prácticas. El menor no podía ser incluido como dependiente legal, no podía acceder a ciertos servicios, no podía ser trasladado oficialmente a otro distrito. Existía, pero sin respaldo estatal. En una anotación interna, el funcionario escribió una frase breve que no fue incluida en el expediente principal. El sujeto está presente, pero no puede ser reincorporado. No hablaba de una persona, hablaba de un problema administrativo. Casos similares comenzaron a aparecer en otros lugares: padres que intentaban registrar a hijos muertos, tutores que solicitaban certificados de vida imposibles de emitir, escuelas que recibían listas con nombres oficialmente inexistentes. El Estado no negaba la realidad física, negaba la posibilidad de corregir el archivo. Y ese detalle es crucial.
Porque una vez que un niño era declarado muerto en vida, el sistema no actuaba como si hubiera cometido un error. Actuaba como si el niño hubiera dejado de ser asunto suyo. Si sufría un accidente, no había registro previo que lo protegiera. Si desaparecía, no existía una búsqueda formal. Si alguien reclamaba por él, no había base legal para hacerlo. La defunción funcionaba como un límite invisible. No era una condena activa. Era una retirada de responsabilidad. Antes de continuar, conviene detenerse en este punto y pensar en algo simple. Si el Estado no puede admitir que un niño al que declaró muerto sigue vivo, ¿qué incentivo tiene para protegerlo? Esa pregunta nunca fue formulada en los documentos, pero empezó a circular en silencio entre quienes entendieron que, para algunos niños, estar vivos no era suficiente. A mediados de la década de 1840, las defunciones administrativas de niños vivos dejaron de ser una rareza que requería explicación, no porque se hubieran vuelto visibles, sino porque el sistema había aprendido a absorberlas sin fricción. No hubo leyes nuevas, no hubo decretos, no hubo circulares públicas. La normalización ocurrió en el nivel más difícil de detectar, el operativo. En los manuales internos de procedimiento, cuadernos de uso diario, notas marginales, instrucciones transmitidas entre funcionarios, comenzó a repetirse una recomendación ambigua: no reabrir actas cerradas sin orden expresa. No se definía quién debía emitir esa orden ni en qué circunstancias. La instrucción funcionaba porque no necesitaba detalles. En la práctica significaba una cosa: una defunción no se corregía. Los funcionarios locales aprendieron rápido. Si un niño figuraba como muerto y aparecía vivo, el caso no se resolvía, se derivaba. Y derivar en ese contexto equivalía a no actuar. La responsabilidad se desplazaba hacia arriba, a una instancia que rara vez respondía. El archivo se protegía a sí mismo. En actas posteriores, la columna destinada a observaciones comenzó a usarse de un modo revelador. En lugar de aclarar contradicciones, se añadían fórmulas de cierre, conforme al registro vigente, sin competencia para revisión, caso concluido. Frases que no explicaban nada, pero cerraban cualquier posibilidad de intervención. La muerte administrativa se volvía irreversible por diseño. En paralelo, otras dependencias ajustaron su comportamiento. Las escuelas dejaron de solicitar certificados de vida cuando el nombre figuraba como fallecido en algún registro estatal. Las parroquias limitaron su documentación a los sacramentos, evitando referencias civiles. Los censos comenzaron a priorizar datos recogidos en campo sin intentar conciliarlos con los libros de defunción. Cada área conservaba su versión de la realidad. Ese desacople no era un error. Era una estrategia de supervivencia institucional. Mientras los documentos no se alinearan, no había contradicción formal que obligara a actuar. El sistema no necesitaba negar la existencia del niño, solo necesitaba no integrarla. En una reunión del Consejo Local, consignada de forma lacónica, se discutió la gestión de inconsistencias menores. La conclusión fue breve: no generar precedentes. No se mencionaron niños, no se mencionaron defunciones erróneas. Pero el mensaje era claro: corregir una muerte declarada implicaba admitir una falla que podía replicarse en cientos de casos. El costo era demasiado alto. Así, la práctica quedó sellada sin ser escrita. Los niños declarados muertos en vida no eran perseguidos ni ocultados activamente. Simplemente quedaban fuera del radio de acción del Estado. Existían en los márgenes, sostenidos por familias y comunidades, pero sin protección legal. El archivo permanecía limpio, la administración estable, la contradicción distribuida. Antes de avanzar, conviene detenerse un instante y plantear una pregunta directa. Si el sistema aprende a funcionar mejor dejando a ciertos niños fuera, ¿qué motivo tendría para volver a incluirlos? En el próximo acto veremos qué ocurrió cuando esa exclusión dejó de ser silenciosa. El problema dejó de ser manejable el día en que apareció un documento que no encajaba en ninguna de las dos realidades. No era un acta de defunción, no era un censo, no era un registro parroquial, era una orden judicial. El caso no hacía referencia directa a una muerte declarada. Trataba sobre una disputa menor de tutela, aparentemente rutinaria.
Un juez debía determinar quién tenía autoridad legal sobre un niño cuya madre había fallecido y cuyo padre no figuraba en los registros recientes. Al revisar la documentación, el secretario judicial encontró una anomalía inmediata. El menor aparecía como fallecido en un acta estatal fechada 6 años antes. Sin embargo, el niño estaba presente en la audiencia. Había sido llevado por un familiar. Respondía a su nombre, comprendía las preguntas. No existía duda física ni testimonial de que seguía con vida. El juez solicitó aclaraciones formales. Por primera vez en años, un funcionario intentó alinear los archivos. Se pidió copia del acta de defunción original, se solicitaron registros escolares, se requirieron informes parroquiales. Los documentos llegaron y no coincidían. Legalmente, el niño estaba muerto. Administrativamente, había dejado de existir. Humanamente, estaba sentado frente al tribunal. El juez no podía dictar resolución sin reconocer una contradicción grave. Pero tampoco podía corregir una defunción sin abrir un precedente peligroso. La sesión fue suspendida. El expediente quedó abierto. Ese expediente no volvió a ser mencionado en actas posteriores. No hay resolución registrada. No hay archivo de cierre. No hay seguimiento. Lo que sí existe es una anotación interna, escrita con una caligrafía distinta al resto del documento. Caso derivado, no continuar. A partir de ese momento, el comportamiento del sistema cambió, no hacia la corrección, sino hacia la contención. Las solicitudes relacionadas con niños declarados muertos comenzaron a ser rechazadas de forma preventiva. No se pedían pruebas, no se abrían expedientes. Las oficinas locales recibieron instrucciones verbales de no aceptar trámites que involucraran situaciones previamente cerradas. El lenguaje se volvió más opaco. Donde antes se decía fallecido, ahora se decía sin estado vigente. Donde antes se hablaba de errores, ahora se hablaba de casos improcedentes. El objetivo ya no era administrar la contradicción. Era impedir que volviera a aparecer en un espacio donde no pudiera ser absorbida. Ese expediente judicial había demostrado algo peligroso, que la muerte administrativa podía ser confrontada públicamente, que bajo ciertas condiciones el archivo podía ser obligado a mirarse a sí mismo, y el sistema respondió de la única forma que conocía, no corrigiendo, no explicando, sino cerrando todas las puertas antes de que alguien más intentara abrirlas. Antes de continuar, conviene detenerse un instante. Porque si un niño vivo, sentado frente a un juez, no era suficiente para revertir una muerte declarada, ¿qué posibilidad real tenía cualquier otro? En el próximo acto veremos qué ocurrió con aquellos niños cuando dejaron de intentar volver al sistema. Después del expediente judicial cerrado sin resolución, ocurrió algo que no quedó registrado en ningún libro. Los intentos de corrección se detuvieron, no porque el problema hubiera desaparecido, sino porque quienes vivían dentro de él entendieron el mensaje. Los niños declarados muertos en vida aprendieron, con el tiempo, que insistir era peligroso. No peligroso en un sentido físico inmediato, sino administrativo. Cada solicitud, cada intento de volver a existir, activaba una respuesta automática del sistema: rechazo, derivación, cierre. Así que dejaron de intentarlo. En los padrones familiares comenzaron a desaparecer, no porque se marcharan, sino porque ya no se los incluía. Las familias aprendieron a no nombrarlos en trámites oficiales, a no mencionarlos en disputas, a no contarlos cuando alguien del Estado preguntaba cuántos hijos había en la casa. No era negación, era supervivencia. En las escuelas, algunos dejaron de asistir, no por falta de capacidad, sino porque no podían figurar en listas formales. En otras asistían sin registro, sentados al fondo sin nombre escrito. Aprendían a leer y a contar, pero no a firmar. No había dónde hacerlo. En los oficios comenzaban temprano, no como aprendices, sino como ayudantes informales. Trabajaban, cobraban a veces, nunca figuraban. No podían ser despedidos oficialmente porque nunca habían sido contratados. Existían en una zona intermedia. Para el Estado no eran niños, para la ley no eran sujetos. Para la comunidad eran una presencia incómoda que no debía llamar la atención. En cartas privadas de la época aparecen referencias indirectas: el que no figura, el pequeño que no cuenta, el que no tiene papeles. Nadie escribía su nombre completo, nadie dejaba constancia clara. El lenguaje se adaptó a la ausencia. Algunos lograron vivir así durante años, otros no.
Cuando uno de esos niños se enfermaba gravemente, la situación se volvía crítica. No podía ser ingresado oficialmente. No podía ser trasladado con documentos. Si moría, no había una segunda defunción que registrar. Legalmente ya había muerto antes. Su muerte real se disolvía en la anterior, y si desaparecía, nadie lo buscaba. No había alerta, no había investigación, no había expediente, porque no se puede perder a alguien que ya no existe. Este es el punto más perturbador del mecanismo. El Estado no necesitaba perseguir a esos niños, solo necesitaba haberlos cerrado una vez. A partir de ahí la exclusión se volvía automática. Cada nueva etapa de la vida, educación, trabajo, traslado, requería una confirmación legal que no podían obtener. El sistema no los expulsaba, simplemente no les abría la puerta. Antes de avanzar, conviene detenerse un momento y pensar en esto. Si un niño aprende desde temprano que su mejor opción es no figurar, ¿qué tipo de adulto se ve obligado a convertirse? Si esta historia te resulta inquietante, no porque sea violenta, sino porque parece posible, suscríbete. Hay más archivos que funcionan exactamente así. En el próximo acto veremos qué ocurrió cuando esa invisibilidad comenzó a generar inconsistencias que el sistema ya no pudo ignorar. Durante años, el mecanismo se sostuvo porque sus efectos eran dispersos. Un niño muerto en papel no generaba reclamaciones visibles, no dejaba herencia, no producía conflictos legales. El archivo podía seguir funcionando sin fricción porque cada omisión encontraba su reflejo en otra. Pero hacia finales de la década de 1840, esa coherencia comenzó a deteriorarse. Las primeras señales no aparecieron en los registros de defunción. Surgieron en documentos secundarios, aquellos que no estaban diseñados para manejar ausencias, listados laborales, padrones de contribución, registros de propiedad menor. En ellos aparecían nombres que no debían estar allí. Un niño figuraba como ayudante permanente en una granja, aunque legalmente llevaba años muerto. En otro caso, un joven aparecía como responsable de una deuda menor sin que existiera ningún documento que explicara cómo alguien fallecido podía asumir obligaciones activas. No eran errores aislados, eran contradicciones acumulativas. El archivo comenzaba a producir solapamientos imposibles. Un mismo nombre aparecía en categorías incompatibles, cerrado en un libro, activo en otro. La fragmentación que antes protegía al sistema ahora empezaba a delatarlo. En una nota interna fechada en 1849, un funcionario dejó constancia de una inquietud poco habitual. No señalaba un caso concreto, no acusaba a nadie. Solo advertía que ciertos registros presentan estados inconciliables. La nota no fue respondida, no fue corregida, fue archivada. A partir de ese momento, el comportamiento del sistema volvió a ajustarse, no para resolver el problema, sino para administrarlo. Se redujeron las referencias cruzadas. Los formularios comenzaron a omitir campos que antes eran obligatorios. Las copias enviadas a otras dependencias llegaban incompletas, no por descuido, sino por precaución. Cuanta menos información circulara, menos contradicciones podían alinearse. En algunos libros apareció una marca discreta junto a ciertas entradas, un pequeño trazo oblicuo, casi imperceptible. No correspondía a ningún código oficial. No se explicaba en manual alguno, pero al comparar distintos volúmenes, el mismo símbolo aparecía siempre en casos similares. No indicaba una corrección, indicaba una advertencia. Esos registros no debían ser utilizados para cotejos, no debían ser confrontados con otros documentos, no debían generar preguntas. El archivo había aprendido a reconocerse a sí mismo como problema. Y ese es un punto crítico, porque cuando un sistema comienza a marcar internamente aquello que no puede resolver, deja de ser un simple repositorio de datos. Se convierte en un mecanismo activo de contención, no elimina la anomalía, la rodea, la aísla, la vuelve manejable. Los niños declarados muertos en vida seguían existiendo, pero ahora su existencia empezaba a dejar rastros que el sistema ya no podía absorber sin ajustes constantes. Cada nuevo parche reducía la posibilidad de corrección futura. Antes de continuar, conviene detenerse en esta idea. Cuando un archivo necesita ocultar sus propias incoherencias, ya no está preservando la memoria, está defendiendo su estructura. En el próximo acto veremos qué ocurrió cuando esa defensa se volvió explícita.
Cuando las contradicciones dejaron de ser excepcionales, el sistema tomó una decisión que no quedó registrada en ningún documento oficial: no corregir. No porque la corrección fuera imposible, sino porque era peligrosa. Aceptar que un niño declarado muerto seguía con vida implicaba algo más grave que un error puntual. Significaba admitir que una defunción estatal podía ser reversible. Y si una podía revertirse, ninguna era completamente definitiva. Eso ponía en riesgo todo el principio de cierre administrativo. En lugar de revisar las actas, el Estado modificó su relación con ellas. Los registros problemáticos no fueron anulados ni rectificados, fueron reclasificados, dejaron de participar en procesos activos, no se utilizaron para decisiones legales, asignaciones ni estadísticas. Existían, pero no operaban. En informes internos de finales de la década aparece una expresión nueva, utilizada de forma recurrente, sin impacto operativo. No se explicaba, no se definía, pero su función era clara. Aquello que no tenía impacto operativo no debía generar acciones, preguntas ni seguimiento. Los niños declarados muertos en vida quedaron atrapados en esa categoría. No eran errores a corregir, no eran casos a resolver, eran registros que convenía no tocar. A partir de ese momento, cualquier intento de vincular esos nombres con otros documentos fue desalentado. Las referencias cruzadas se redujeron, las copias se fragmentaron, los archivos dejaron de hablar entre sí. El sistema ya no intentaba ocultar la anomalía. Intentaba aislarla, y lo consiguió porque mientras los registros no coincidieran, no había contradicción formal. Mientras no hubiera contradicción formal, no había obligación de actuar. La muerte administrativa permanecía intacta aunque la vida continuara fuera del papel. Ese fue el cierre definitivo. No se emitió ninguna orden, no se redactó ninguna ley, simplemente se dejó de mirar. En ese punto, los niños declarados muertos en vida dejaron de ser una anomalía administrativa. Se convirtieron en una condición asumida. Una consecuencia silenciosa de un sistema que había decidido proteger su estabilidad antes que corregirse. En el siguiente acto veremos qué quedó de ellos cuando incluso el archivo dejó de necesitarlos. Después de la reclasificación, algo más cambió de forma casi imperceptible: el lenguaje. Las actas nuevas dejaron de producir contradicciones no porque el fenómeno hubiera desaparecido, sino porque ya no se lo nombraba. Donde antes figuraba una defunción seguida de un silencio incómodo, ahora simplemente no se añadía nada. Las columnas quedaban limpias. Las frases de cierre se volvieron más breves. El archivo aprendió a no formular preguntas. Los niños declarados muertos en vida dejaron de aparecer incluso como problema interno. No se los marcaba, no se los señalaba, no se los diferenciaba, simplemente no se los integraba en ningún flujo documental posterior. Si un nombre figuraba como fallecido, no se lo buscaba en otros libros. Si aparecía en otro registro, no se lo comparaba. Si alguien preguntaba, se respondía con fórmulas generales. El sistema ya no necesitaba aislar la anomalía, había aprendido a escribir sin ella. Con el paso de los años, los efectos se diluyeron. Los niños crecieron, se marcharon, desaparecieron o murieron de verdad, pero su ausencia no dejó huecos visibles porque nunca hubo un lugar administrativo donde encajaran, no hubo listas de excluidos, no hubo rectificaciones tardías, no hubo memoriales. El silencio funcionó porque fue progresivo. Cada documento nuevo reducía un poco más la posibilidad de reconstruir lo anterior. Cada archivo limpio hacía más difícil volver atrás. Así los niños muertos en vida no quedaron ocultos, quedaron disueltos, y cuando una omisión se reparte entre cientos de páginas, deja de parecer una decisión, se vuelve paisaje. En el último acto veremos qué quedó de ellos cuando el archivo fue reorganizado y nadie encontró razones para preguntar. Cuando los archivos del siglo XIX fueron reorganizados décadas después, no hubo intentos de corrección. Los libros antiguos se conservaron tal como estaban. Las actas de defunción permanecieron cerradas. Ninguna nota posterior explicó las contradicciones. Nadie las buscó. Los índices nuevos se limitaron a ordenar lo existente. Los niños que el Estado declaró muertos en vida no figuraron en listados de víctimas ni en recuentos especiales. No hubo procesos de restitución, no hubo solicitudes tardías.
Para entonces ya no existía un punto único donde intervenir. La omisión estaba repartida entre demasiados documentos. El archivo siguió funcionando, las estadísticas cerraron, la administración avanzó y sin embargo el efecto persistió. No como una ausencia evidente, sino como una condición aceptada. La idea de que una decisión administrativa podía ser definitiva incluso cuando la realidad no lo era. Que una vida podía continuar sin volver a entrar en el sistema que la había cerrado. Otros distritos muestran silencios compatibles, no idénticos, no coordinados, pero suficientes para indicar que no fue un caso aislado, sino una práctica posible dentro del mismo marco, como si en algún momento el Estado hubiera aprendido que declarar una muerte era más sencillo que sostener una corrección. Antes de cerrar este archivo, queda una pregunta que nunca apareció en los libros. Si una vida puede ser anulada sin dejar de existir, ¿cuántas más quedaron fuera sin que nadie lo notara? Si quieres seguir explorando estos archivos, sus silencios y lo que quedó fuera de los registros, suscríbete. Algunos expedientes no fueron diseñados para ser encontrados.